El cardenal Robert Sarah ha publicado su tercer libro. Se titula Cae la tarde y el día casi ha terminado. En él reflexiona sobre la crisis de la fe. La crisis es no tomarse en serio el Evangelio, o sea, que cada uno decida lo que le interesa, quedarse conformes. El purpurado no está de acuerdo con quienes piensan que para salir de la crisis hay que disminuir la exigencia de la doctrina católica, de modo que sea más fácil practicarla. Vamos a ver, ¿crees que un marido puede disminuir su amor por su esposa? ¿Cómo va a disminuirlo? ¿Puede una mujer disminuir su cariño por su marido? Nuestra relación con Dios es una relación de amor. La doctrina no es una regla, es una expresión de amor. Y en el amor los detalles son muy importantes para expresarlo. Si simplificamos, es que ya no estamos enamorados. Robert Sarah, que nació en Guinea Conakry hace 74 años, piensa que África puede ayudar a Europa a curarse de la crisis espiritual, y no solo porque en 100 años el número de católicos haya pasado de los 2 millones a los 200 millones. Dios quiere que África tenga un papel importante en la salvación del mundo porque hoy África no cuenta nada. Es despreciada económica, política y científicamente, pero Dios toma lo que no es nada para mostrar su poder. El Señor se sirve de África para la salvación de la familia, de la vida, de los valores, de la trascendencia, de las relaciones entre el hombre y Dios. Nosotros no hemos perdido esto. El libro Cae la tarde y el día casi ha terminado cierra la trilogía que comenzó con Dios o nada y continuó con La fuerza del silencio. Y aunque haya concluido esta trilogía, el cardenal asegura que ya está recogiendo material para un nuevo libro. Bienvenidos a Alfa Católica. Mi nombre es Edwin. Pueden buscarme en las redes sociales como Edwin Rúa a través de Facebook, también acá en la página de Alfa Católica. También así lo pueden hacer a través de YouTube, el canal oficial de Alfa Católica. Vamos a estar analizando uno de los grandes pastores que tenemos en este tiempo, el cardenal Robert Sarah. Como vimos en este pequeño clip que le ha hecho Rome Reports, en especial por la publicación del libro de Robert Sarah. El libro Se hace tarde y anochece, es la traducción que se ha hecho oficial, ¿no? Entonces, acá los tengo, se los voy a presentar. Vamos a estar hablando de él, de su teología. El libro del cardenal Robert Sarah, Se hace tarde y anochece. Entonces, a ver si la cámara acá lo puede mostrar. Acá está. Se hace tarde y anochece, el libro de cardenal Sarah. Como decía el clip de Rome Report, que es una trilogía, sí. Me hace falta la primera parte, que es todo o nada, o Dios o nada, ¿no? Después viene La fuerza del silencio, ¿no? Que es este otro libro que Dios me permitió tenerlo acá, La fuerza del silencio. Esto está nuevo, todavía no lo he abierto porque él explica que este libro, La fuerza del silencio, es antes que este. Entonces, cuando lo tuve en las manos, primero al leer en la portada que este libro, La fuerza del silencio, era anterior a Se hace tarde y anochece, pues quise saber o quise leer el libro más actual de él, ¿no? En esa fecha. Este libro es la que yo tengo, es la quinta edición. La quinta edición. Eh, es un libro muy interesante. Sobre todo nos habla de la crisis que está aconteciendo en la iglesia, ¿no? La preocupación del cardenal Sarah al leer sus libros. Porque déjame contarles, esto es para motivarles también a la lectura de la buena ortodoxia, de la ortodoxia, mejor dicho, de la iglesia. También está otro libro muy bueno, buenísimo, también del cardenal Sarah. Vamos a ponerlo ahí en la cámara 2. Se llama Desde lo más hondo de nuestros corazones, ¿no? Escrito por el cardenal Robert Sarah y el Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, ¿no? Es un libro muy bueno también, hablando en su preocupación por la crisis del sacerdocio en la iglesia, ¿no? En estos libros él trata mucho esto, su preocupación, y va dirigido específicamente los libros a sacerdotes, a obispos, a cardenales, porque hay una crisis dentro de la iglesia que ellos lo pueden ver.
el cardenal Robert Sara y Benedicto XVI en este libro, desde lo más hondo de nuestros corazones, le hablan al corazón de los pastores de la iglesia, ¿no? La necesidad de renovar ese amor, ese primer amor, el que nos habla el Señor en las Sagradas Escrituras. Entonces, el cardenal Robert Sara tiene esa preocupación como buen pastor. Es más, ayer publicaba algo también del cardenal Sara, está aquí también en Alfa Católica, en Facebook, en donde él dice las mismas palabras que San Agustín, ¿no? Lo he tomado de este libro, ¿no? Lo he tomado de este libro desde lo más hondo de nuestros corazones. Eh, Él dice, no puedo callar, ¿no? No puedo callar. Entonces esas palabras son de San Agustín también, ¿no? Al unísono con el Papa Benedicto, ellos escriben este libro. Entonces podemos ver una gran necesidad por parte de toda la iglesia de tener esa pasión, de volver a esa pasión del cual nos habla nuestro Señor en las Sagradas Escrituras, ese primer amor. A eso nos está hablando Benedicto XVI y el cardenal Robert Sara en este libro, ¿no? Pero también así pasa también en la fuerza del silencio, llama que por amor a esa verdad tenemos que sujetarnos a los pies del Señor en la cruz y contemplarlo allí, ver ahí ese misterio del por qué la iglesia está siendo azotada en estos últimos tiempos. Y Al servicio de la verdad también es otro libro que muy bueno. Acá la tengo también. Es un libro que lo tengo pendiente todavía, como lo ven. Acá está, Al servicio de la verdad. Entonces el cardenal Sara, un gran pastor de este tiempo, hablándonos de la fidelidad que tenemos que tener a la doctrina de la iglesia, a la doctrina de siempre, esa verdad perenne, ¿no? Entonces, les quiero hablar del cardenal Sara. Yo creo que muchos lo hemos visto en las redes sociales, hemos visto que se difunde mucho sus libros, sus frases más que todo, ¿no? Y invitarlos a ustedes a que pues busquen sus escritos, porque estos escritos nos van a dar luz en este tiempo de penumbre, ¿no? De confusión aparente en la iglesia últimamente, ¿no? Vemos la preocupación, como les decía, de Robert Sara y también del Papa Benedicto XVI, una preocupación válida. Ellos estaban viendo, porque este libro fue escrito en el 2019 y fue presentado en el 2020, ya 4 años de su primera edición. Entonces, ellos hablaban de la crisis que hay en el interior de la iglesia, ¿no? De una iglesia que cada vez más, ahora lo vemos manifestado, ¿no? Se tiene en la mente de la jerarquía que hoy, pues, gobierna la iglesia, la creación del sacerdocio femenino, ¿no? Entonces, eso es la preocupación del cardenal Sara y de Benedicto XVI, haciendo énfasis en el escrito de Juan Pablo II, diciendo, en donde él establece que el sacerdocio femenino no puede ser posible, ¿no? Y no puede ser posible porque es la tradición de la iglesia, ¿no? Es verdad que todos, tanto hombres, mujeres y como lo dice San Pablo, libres y esclavos, somos iguales ante Dios, eso es así, pero que Cristo se presentó a la humanidad, se reveló al hombre, Dios se reveló al hombre a través de Cristo y lo hizo a través de la imagen del hombre, ¿no? Del género masculino, ¿no? Entonces, los argumentos que dan el cardenal Sara, tanto como Benedicto XVI, llamando al celibato a los sacerdotes, es una muestra, dice Benedicto XVI, del amor de Dios al mundo, ¿no? Que ese amor que vence, que va contracorriente, y el celibato, dice él, es algo que va contracorriente, ¿no? Y la verdad reta a cualquier hombre, reta a cualquier sociedad, ¿no? Ese reto que es difícil a veces para muchos que no tienen la vocación dar ese paso, inclusive para los que tienen la vocación, porque toca discernir ese llamado de Dios, ¿no? Es la diferencia del pastor de la Iglesia Católica, el pastor del pueblo de Dios, a un pastor, pues, no católico, ¿no? Un llamado a servir como lo hace un pastor en la Iglesia Católica es un llamado radical, ¿ya? Y a diferencia de otros pastores que pueden tener lo mismos, pueden tener familia, pueden tener negocios, pueden estar haciendo su vida normal, ¿no? A diferencia de un pastor católico, ¿no? Hablemos en el sentido de función, ¿no?
del sacerdote es el pastor de la iglesia porque pastorea, porque vigila, porque guía al rebaño del Señor. Entonces, es diferente esa visión del mundo protestante. Pero bueno, vamos a centrarnos entonces en esa pluma del cardenal Robert Sara, que es interesante, como les digo, para este tiempo. Allí estábamos viendo al inicio del clip, de la presentación de Robert Sara en Rome Reports. Ahora les tengo otro video acá especial, se los voy a compartir ahora mismo. Ma première intention, c'était surtout de manifester mon amour filial à l'Église et surtout encourager les évêques, les prêtres, les fidèles laïcs à rester fidèles à cette mère que Jésus nous a donnée, c'est-à-dire l'Église, qui est notre mère et qui nous entretient non seulement physiquement, mais également sur le plan spirituel pour grandir dans notre foi. C'est surtout un encouragement que j'ai voulu adresser aux prêtres et aux évêques, pour que malgré la description qui est faite aujourd'hui sur cette mère, elle est défigurée, qu'ils restent tous attachés à leur mère. Comment affronter aujourd'hui la crise de la foi? Comment affronter aujourd'hui la crise de l'Église dans son enseignement? Comment affronter la crise sacerdotale et toutes les conséquences, bien sûr, dans le domaine social, politique, économique. Donc c'est un livre qui essaye d'aborder toutes les situations actuelles que nous vivons, soit dans le domaine religieux, soit dans le domaine social, politique, économique. Nous avons des grandes crises sur le plan anthropologie et l'homme a l'intention, je dirais, audacieuse de vouloir se créer lui-même, de ne plus dépendre de Dieu. Et toutes ces questions ont des conséquences, disons, morales, et également des conséquences dans notre relation à Dieu. Comme Dieu ou rien, ou la force du silence, ceux qui liront ces livres en tireront un grand profit. Je recommande ces livres surtout parce qu'il peut nous donner un amour plus grand pour l'Église. Si nous voulons retrouver des assurances sur le plan doctrinal et le plan moral, nous pouvons également en tirer un grand profit. Il y a également des questions aujourd'hui quotidiennes, des questions économiques, des questions morales, des questions anthropologiques. Ces livres peuvent donner des éclairages. Ces livres est d'une grande importance pour nous planter aujourd'hui d'une manière sûre sur ce que notre foi, sur ce que l'Église nous enseigne et surtout pour aimer davantage l'Église. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, lo que vemos es la verdad de lo que acontece. La verdad, los libros del cardenal Sara nos dan un aliento y nos ayudan a entender la crisis de la iglesia. Él habla de la crisis de la fe, la crisis de la iglesia y la crisis moral doctrinal de la iglesia, ¿no? Entonces, es una batalla, por así decirlo, entre la teología de los
De las personas que hemos venido viendo, por decirlo, no puedo decirlos de otra manera, me cuesta a veces nombrarlos, eh, porque fueron sacerdotes, por ejemplo, Congar, Hans Küng, Karl Rahner, por ejemplo, Marie-Dominique Chenu, Teilhard, por ejemplo, otro jesuita, que han escrito muchísimas cosas que le han hecho daño a la iglesia, que es producto también eso de ese modernismo que filosóficamente ha transformado el corazón de la gente y le ha quitado, le ha arrebatado la fe. Entonces, en contraposición, dentro de nuestra iglesia tenemos aún pastores fieles, ¿no? Y uno de ellos es el cardenal Robert Sara, trabajó de la mano de Benedicto XVI, haciendo la función o ejerciendo la función de lo que hoy tiene el cardenal Fernández, ¿no? Lo que hoy tiene el cardenal Fernández. Entonces, él era el prefecto para la doctrina de la fe, ¿no? Que hoy se llama el dicasterio, ¿no? De la doctrina para la fe. Entonces, eh, esa función que él hacía muy ortodoxo, muy acorde a la enseñanza de la iglesia, a la enseñanza que habían seguido en la línea trazada por Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre la hermenéutica de la continuidad para no tener después del Concilio II esa ruptura con la tradición perenne de la iglesia, ¿no? Entonces, ellos seguían esa línea que en este pontificado, desafortunadamente, pues se ha roto eso y ahora pues se ve lo contrario, se ve pues que se está planeando la ordenación de sacerdotisas, ¿no? Y lo acabamos de ver. Yo creo que si ustedes siguen pendientes de las redes sociales específicamente, se han dado cuenta que ha habido pues por parte de la jerarquía de la iglesia, un enviar a evangelizar a obispos tanto católicos como anglicanos, ¿no? Un católico y un anglicano. Entonces, eso es lo contrario a la preocupación del pontificado de Benedicto XVI y también a Cardenal Sahara, ¿no? Entonces, estamos viendo el amor del Cardenal Sahara por la iglesia, ¿no? Porque para nosotros Dios habla a través de la iglesia, como lo hacía en el templo del pueblo de Israel, cuando manda a construir el templo a Salomón y le dice, yo hablaré, yo estaré en medio de los querubines en el altar, ¿no? Entonces Dios habla a través de la iglesia, ¿no? Y la iglesia está conformado por todos esos doctores de la iglesia, por todos esos místicos grandes que nos han iluminado y nos han mostrado y marcado el camino, ¿no? Entonces, a veces para el no católico o para el no creyente, peor aún, dicen que aceptar nosotros el catolicismo o someternos nosotros o hacernos nosotros católicos, que perdemos la cordura, perdemos el análisis, el pensar por nosotros mismos. Hay una frase por ahí que usan mucho los ateos, ¿no? Y dicen que es un suicidio intelectual. Y esa misma frase lo repiten también los no católicos, diciendo que el católico es, pues, que ha perdido la cabeza, por decirlo, porque ha dejado de pensar por sí mismo y por lo contrario se ha sometido a dogmas que está obligado a creer, ¿no? Entonces, como dicen, le repito la frase, es un suicidio intelectual. Entonces, en respuesta a eso, nuestro amigo Chesterton, un converso al catolicismo, ¿no? Un gran escritor también que les recomiendo su obra, tiene muchísimas obras interesantes. Estamos hablando de Cardenal Sara, sería interesante también hablar de Chesterton y creo que se los voy a deber, se los voy a posponer en esta oportunidad y voy a hablar de él también, porque es interesante tener en cuenta cómo debemos responder a esas preguntas, ¿no? Y Chesterton Chesterton es un personaje paradójico, por así decirlo, porque así lo presenta en sus libros, ¿no? Él responde a esta pregunta. Cuando sus críticos le hacen esa misma observación del decir, o sea, que se ha quitado la cabeza, o sea, se ha aceptado la imposición de pensamientos, porque recordemos que por eso también el protestantismo nos dice que nosotros seguimos pensamientos de hombres, ¿no? Pero bueno, el que sigue pensamientos de hombres son otras personas, ¿no? No voy a decir aquí quiénes. Pero dice Chesterton que al ingresar a la iglesia se me pide, dice Chesterton,
en respuesta a estas críticas, que se me quite el sombrero. No, o sí, sí, se me pide quitarme el sombrero, no quitarme la cabeza, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Chesterton está diciendo que yo por reverencia debo aceptar quitarme el sombrero. Y eso es físicamente también cuando ingresamos a un templo católico. Nos arrodillamos porque reconocemos la grandeza de ese Dios que nos espera de una manera misteriosa en el sacramento, ¿no? Allí en el altar, ¿no? Pero, como dice Chesterton, se me pide o se me quita el sombrero, debo quitarme el sombrero, pero no se implica esto quitarme la cabeza. ¿Por qué? Porque la fe no es impuesta, la fe es razonable. Y en palabras de San Pablo, cuando le dice, nos lo recuerda en sus cartas, ¿no? Dice que tenemos que dar razón de nuestra fe. ¿Eso qué quiere decir? Que la hemos meditado. ¿Y qué es meditar? Pensarla en nuestro intelecto, en la razón que Dios nos ha dado y bajarla al corazón, ¿no? No puede alguien creer algo que no puede concebir en su razonamiento y llevarlo como consecuencia a abrazarlo con el corazón. Eso no existe. Entonces, eh, lo que está haciendo aquí el cardenal Sara es dando respuestas también a esas crisis, ¿no? Tanto como él dice a los obispos, a los sacerdotes y al laico también para que conozca eh, de dónde viene la respuesta y qué debemos hacer para defender, para amar esa iglesia, esa madre, como él lo expresa, ¿no? Entonces el cardenal Sara tiene muchísimas cosas que enseñarnos en sus libros, en sus últimos libros, ¿no? Entonces sacó Al servicio de la verdad, es un libro muy interesante también que se ha vendido demasiado, el público, los hermanos han adquirido muchísimo estos libros y eso es interesante, la verdad. Motivarlos a que también usted si me está viendo, si me está escuchando, cuando subamos este video, vayamos a tenerle ese amor a la iglesia, vayamos a tenerle ese amor a las enseñanzas, a la doctrina de la iglesia. Porque si nosotros no tenemos ese amor a la iglesia, no tenemos ese amor a la doctrina de la iglesia, podemos fácil ser desplazados a esa mayoría que está teniendo esa crisis, ¿no? Entonces, motivarlos a eso, acercarnos a los buenos pastores, a esos pastores fieles que ven al lobo y no huyen, que son como David cuando el león vino o venía, el oso también, venía a quitarle a robarle la oveja, ¿no? ¿Qué hacía David? Corría detrás del lobo y él dice, ¿no? Cuando se presenta ante Saúl y le dice, oye, yo, dice, he defendido a las ovejas, le he arrebatado el cordero de la boca, de la trompa del león, ¿no? Entonces, estos obispos, específicamente el cardenal Sahara, es un obispo de esos, que ve la tormenta y no le tiene miedo. Se para enfrente de las ovejas y le dice, no temáis rebaño del Señor. Y él dice que las ovejas que se me han confiado, que Cristo me ha confiado, me pedirá cuenta de ellas, ¿no? Entonces, no está dispuesto a negociar la verdad. No está dispuesto a renunciar a ese llamado que Dios le hace en el corazón. Entonces, yo creo que al igual que él, tú y yo, hermano mío, tenemos ese llamado al grado que Dios nos da, nos llama, ¿no? Decimos como católicos que tenemos ese llamado porque somos bautizados y todo bautizado tiene un compromiso con la verdad, ¿no? Entonces, la verdad de la iglesia, la verdad perenne de la iglesia está pasando por crisis, ¿no? Por ataques. Y entonces no sucumbemos ante ella. Amemos la verdad, amemos la iglesia y pidámosle a Dios la fidelidad para permanecer al lado de la cruz, porque esa es el compromiso que tuvo el apóstol San Juan, como lo está teniendo el cardenal Sara, como lo tuvo Ratzinger de alguna manera, al mantenerse cuando él dice que renuncie, pero se va, dice, me iré a reflexionar al pie de la cruz, ¿no? Entonces, aprendamos de ese momento difícil porque nos va a tocar pasar también, si es que decimos y estamos dispuestos de seguir y servir al Señor. Vendrá el momento difícil para nuestra vida y esperemos estar armados con la palabra de Dios.
con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, como lo dice San Pablo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pedirle a Dios que no nos entregue el espíritu de error, porque hay muchísimos obstáculos para llegar a la verdad misma. Hablemos de una persona que venga no sé, de un ambiente no cristiano. Y allá afuera le van a hablar de Cristo a la versión mormona, la versión testigo de Jehová, adventista, pentecostal, bautista, luteranos, a la versión anabautista, a la versión anglicana. Le van a hablar de Dios a la versión de la nueva era. Le van a hablar de Dios a la versión la luz del mundo. Pare de sufrir y deje usted de contar. Entonces, para llegar a la verdad, hay muchísimos obstáculos que el hombre de hoy debe saltarse. Debe hacerse, convertirse como un atleta olímpico para ir esquivando todos esos obstáculos que se presentan como verdad. Bendito sea Dios que nos ha dado el don de la fe y permanecer estar en la iglesia de Cristo, la iglesia católica, por supuesto. Entonces, amemos nuestra fe, busquemos, estudiémosla, para que podamos enseñar acorde a la verdad que Cristo nos ha llamado. Por ejemplo, yo no puedo pretender, sabiendo que la Iglesia Católica, que la doctrina católica es la verdad, yo no puedo pretender, viéndome, mm, yéndome de la iglesia y empezar a hablarles según de Dios, sabiendo que las otras denominaciones al cual yo me iría predican error. Entonces, si yo pretendo enseñar, hablarles y traer a las personas a Dios, yo no puedo predicar mentiras, medias verdades. ¿Por qué? Porque estaría faltando a la caridad, estaría faltando al amor, estaría faltando a la verdad. Entonces, el corazón del pastor, como lo habla el cardenal Sara, es un servicio y un amor a la verdad. Y de hecho tiene el título de uno de sus libros así. Y lo dirige siempre en sus libros, en todos sus libros. Siempre llama al sacerdocio y a la vida ascética, siempre llama a ese compromiso, porque es importante para el cardenal Sara y no solo para el cardenal Sara. Para nosotros debería hacerlo también, porque recordemos que sin sacerdotes no tendremos muchísimas gracias de Dios. Solo imagínense la función del sacerdote en la iglesia. Entonces, por eso es de que el sacerdocio está siendo atacado, está siendo pisoteado, está siendo manchado, está siendo difamado por las fuerzas enemigas. Está queriendo borrar la imagen, la función del sacerdote en la iglesia. Entonces, es importante remarcar, es importante remarcar esta parte porque al contrario de los nuevos teólogos, de la nueva teología, que para ellos lo hemos visto y les invito a que vayan a ver lo que hemos estado haciendo, ¿no? El, las, los escritos y lo que enseñan sus discípulos de Congar y todo estos de la New World Theology, nos enseñan que llegará el momento en donde el laico podrá consagrar. O sea, para ellos, lo que el cardenal Sara está preocupado y es un problema para él. Para estos de la New World Theology no es problema. Ellos están avanzando según en el modelo de iglesia que ellos quieren. Entonces, el cardenal Sara preocupado. Y nosotros deberíamos de estarlo también. Porque la imagen y la función del sacerdote en la iglesia, en el pueblo de Dios, es irreemplazable, hermano.
Entonces, pronto escucharán ustedes siendo impulsado la propuesta de querer consagrar o, sí, dar el ministerio del sacerdocio a la mujer en la iglesia, ¿no? Entonces, esto es la, la visión de estos teólogos del concilio, ¿no? Venimos hablando de ello, de Karl Rahner, Marie-Dominique Chenouve, de Congar, de Henri de Lubac, también es otro que la visión de ellos es diferente a la visión que hemos tenido siempre de la iglesia. Y esa visión de la iglesia de siempre, con su estructura, con sus dogmas, con todo la institución católica, que a muchos le molesta, pero aunque le moleste es así. La iglesia es jerárquica, la iglesia tiene sus dogmas y ese modelo que Dios le ha permitido desarrollar a la iglesia en el tiempo, le ha permitido permanecer hasta nuestros días, con su liturgia, con sus sacramentos, con su forma de celebrar. Todo eso Dios le ha dado a la iglesia a través del tiempo y que se ha desarrollado a través del tiempo y eso ha permitido que la iglesia subsiste en el tiempo, porque ese es el medio que Dios le ha dado para que la iglesia camine, avance y sea parte de la historia de todo el hombre, de la humanidad, a diferencia de los imperios que hemos visto levantarse, caerse, ¿no? Vemos tantas guerras, tanta gente que le ha tenido odio a la iglesia. Específicamente, me viene a la mente el Bonaparte, ¿no? Un gran conquistador, ¿no? Si vemos esa historia, quiso destruir la iglesia y lo dijo abiertamente que quería destruir la iglesia con su poder militar, con su poder económico. La iglesia se mantiene fiel. Se levantan hombres poderosos, pero al igual caen. Dios ha protegido a su iglesia a través de ese modelo jerárquico que le ha dado a la iglesia. Y gracias a ese modelo que hoy estos teólogos eh, troyanos que le abrieron la puerta de la iglesia para que entrara toda clase de pensamiento y ahora reinterpretar de nuevo la iglesia, tengo que hablar de esto. ¿Por qué? Porque tengo que hablar, porque esa es la crisis que ha provocado el problema que hoy tenemos en la iglesia. Para ellos la visión, es decir, el sacerdocio, no es la vestimenta y bueno, se empiezan a quitar las vestimentas, se empiezan a quitar todo lo que nos muestra que hay algo importante allí. Es cierto que la vestimenta no es importante, de alguna manera, pero nos da señales que detrás de ello hay algo importante, ¿no? Si empezamos a los templos católicos, le empezamos a quitar toda esa belleza, todo eso que nos comunica que ahí hay algo especial, o por lo menos para esa sociedad que se reúne, para ese pueblo, para esa iglesia, para nosotros, hay algo especial allí. Si le empezamos a quitar todos esos detalles, va cayendo en el abandono, en el olvido. Entonces, por eso, toda esa forma de pensamiento que se filtró es lo que ha llevado a la crisis y esa crisis de la cual habla el cardenal Robert Sara. Preocupados y también Benedicto XVI que condenan nuevamente energéticamente al modernismo, ese modernismo que sigue vaciando las iglesias, ese modernismo, esa forma de coincidir, de pensar, de imaginarse para ellos la fe, ha producido estas grandes corrientes que ha vaciado la iglesia, la teología de la liberación. Esa teología de la liberación marca un contraparte, es un extremo, la teología de la liberación es un extremo y esto es una herejía dentro de la iglesia, así lo ha condenado Benedicto XVI, ¿no? Para el cristianismo, ¿no? Y por el otro lado, pues vemos la teología de la prosperidad que he visto a unos presbíteros, específicamente en Colombia, hablar tal cual como lo hace el protestantismo, ¿no? Que la prosperidad, y a la versión de Calvino, la prosperidad es para el signo de una persona estar salvada es cuánta bendición tiene, ¿no? Para ellos la bendición significa o se refleja en la posesión, en los bienes que se tiene, porque esa es una marca del que le ha creído a Dios. Ojo a esto, ¿eh? Hay una contraparte en este sentido,
con la posición de la iglesia. Bueno, viene un calvinista y me dice, no, mira, es que tiene que notarse que estás bendecido por Dios. Ok, perfecto, yo entiendo eso. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los héroes de la fe? Bueno, los héroes de la fe del Antiguo Testamento, vemos grandes, grandes héroes de la fe. Por medio de ellos, Dios dice que cerró la boca de leones, ¿no? Derribó ciudades por la fe de estos hombres, los héroes de la fe. Pero recordemos a Daniel y a todos esos hombres, ¿no? Pero luego llegan al Nuevo Testamento. Antes del Nuevo Testamento, antes de escribirse el Nuevo Testamento, tenemos al último de los grandes profetas, como lo dice Jesucristo, ¿no? El último de los grandes profetas es Juan el Bautista. La pregunta es, ¿no creyó Juan el Bautista? ¿Por qué Dios, en su misterio, no le salva de la boca de los leones como lo hizo con Daniel? Todavía Juan el Bautista le dice, manda a sus discípulos, pregúntenle si este es el Cristo o esperamos a alguien más. ¿Qué les responde Jesús? Lo pudo haber dicho primo, porque eran primos, ¿eh? Eran familia. Recordemos a Santa Isabel y la Virgen María, ¿no? Eran familiares. Es decir, oye, hermano, porque así se decía en el vocabulario de ellos, en el lenguaje de ellos, díganle este mensaje. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, ¿no? Entonces, el protestante, como lee más al Antiguo Testamento, piensa que de esa manera es, ¿no? Que la abundancia se tiene que ver. ¿Dónde está la abundancia en Pablo? ¿Dónde está esa abundancia? ¿Dónde está ese signo de salvación y de santidad para San Pedro que murió crucificado? Entonces, cada vez que el protestante toca las Sagradas Escrituras, la pervierte. Cada vez que la mentalidad protestante sesgada toca las Escrituras, la pervierte. Y si nosotros le hacemos caso, ¿qué pasa? Nos pervertimos también. Por eso, la defensa de la iglesia, la doctrina de la iglesia, es siempre porque Dios no se equivoca. Sus palabras son eternas. La palabra de Dios es eterna, traspasa el estado presente, el pasado y el futuro. Dios es eterno, ¿no? Dios no se rige por las leyes de la materia, del espacio-tiempo. Dios es eterno y lo que dijo, así es. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Pareciera que me saliera del tema, pero es que está relacionado. Este pensar que se haya metido en la iglesia han venido de teólogos, exegetas protestantes, ¿no? Karl Barth, sí, es Karl Barth, uno de ellos, Bullman, el otro teólogo, en los lugares que vivían ellos, ateos ahora, ¿no? Holanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos pensamientos preocupan a nuestro pastor, a nuestro cardenal Robert Sara, a nuestro papa Benedicto XVI, que en paz descanse, que goce de la presencia del Señor. Entonces, vemos todo ese problema que ahora nosotros estamos sumergidos en ella, y para que nosotros no caigamos en esa confusión, sino que estar firmes en la doctrina de la iglesia, en la doctrina de siempre, pararnos, creer, tener esa esperanza de que Dios siempre, siempre viene al encuentro, siempre viene al encuentro del pueblo. Entonces nos encontramos ahora sobre la barca que es Pedro, que la iglesia siempre ha interpretado que la barca es la iglesia, ¿no? Entonces, Jesús va dormido en la barca, aparentemente. Tenemos que despertarlo, dice el Evangelio, ¿no? Y eso también nos dice el Robert Sara, el cardenal Robert Sara, el reverendo Robert Sara, que tenemos que hacer. Pedirle a Dios y que Él no nos recrimine, ¿no? Como le pedía a los discípulos,
antes de su agonía, antes de la persecución. ¿Recuerdan el Monte de los Olivos? Cuando Él les dice, espérenme aquí mientras yo iré a orar, pero después cuando regresa la primera vez les recriminan porque les encuentra dormidos, ¿no? Entonces, esa es la invitación de ahora, que nos mantengamos fieles a la doctrina de la iglesia. Se están viendo que quieren hacer cambios en la iglesia, ya sabemos de dónde vienen los pensamientos, ya sabemos cuáles son sus intenciones, aunque digan que no. Yo lo tengo que decir, porque al estudiar a estos hombres, a Congar, a todos estos, nos damos cuenta qué es lo que decían en sus libros, ¿eh? Si vemos el video que publiqué antes de este, ¿no? Vamos a ver que Congar quería, pues, la eliminación de la autoridad del Papa, ¿no? Que fue Pablo VI el que dijo, no, vamos a preservar la imagen del Papa. De lo contrario, ellos querían borrarlo, ¿no? ¿Para qué borrarlo? Para que cualquiera puede decir y hacer, pero esto ya nos convierte como protestantes, ¿no? ¿Por qué? Porque él, pues, viene de esa corriente. Entonces, bueno, no voy a hablar tanto de ellos, creo que hay otros videos que se está haciendo, que se ha hecho sobre ellos. Entonces, es ahora hablar de nuestro gran pastor actual, ¿no? El cardenal Robert Sara, y motivarlos a que vayamos a leer sus escritos, sus libros, que nos será de gran ayuda a nosotros, ¿no? Frente a la dictadura del ruido, dice Robert Sara, ¿no? Afuera hay tanto ruido y nosotros tenemos que, pues, refugiarnos en los brazos de Dios, en los medios que Dios ha puesto para mantenernos firmes. Así que este es lo que quería compartirles ahora. Y también acá hay otro video que quiero que vayan a verlo, que busquen información. Acá está. A ver si puedo engrandecerlo un poquito más para que veamos este video. El crédito está para Mater Mundi TV, así es un canal español, un canal católico, se llama Mater Mundi, entonces acá está, se los voy a dejar parte porque es largo, entonces les voy a dejar una parte nada más. Les estoy poniendo aquí solo para que eh, pues tengan referencia y puedan encontrar más material sobre él, ¿no? Acá está. Chiedo perdono perché vi parlerò in francese. Voy a hablar en francés y les pido disculpas por ello. La Iglesia es mater, aunque también es magistra. Es una manera de aprovechar uno de los aspectos esenciales. El Papa Pío XI llega hasta afirmar que este conjunto de tesoros educativos de valor infinito es el bien propio de la Iglesia y que constituye su sustancia, ya que la Iglesia, en resumen, es el cuerpo místico de Cristo, su esposa inmaculada y, por ello, madre muy fecunda, educadora, soberana y perfecta. Salto la cita de Sant Agustín, donde se contempla la Iglesia con su evocación de madre, de educadora y de dignificadora de los hombres en una verdadera fraternidad. Y retomo el discurso en la página 3, en la línea 3. Toda madre es educadora, pero toda educadora no es una madre. Por lo tanto, según una modalidad maternal, la Iglesia tiene que ejercer su misión educadora. La preocupación ecológica actual del medio ambiente en el que el hombre vive es legítimo, aunque no debe solamente afectar al entorno natural, también tiene que centrarse en el entorno social y cultural en el que los niños son educados. Desde la antigüedad, Aristóteles apuntaba la importancia de las disposiciones de la vida común
en la adquisición de virtudes o de vicios. Y más cerca de nosotros, Montesquieu afirmaba que más estados han sucumbido a la corrupción de la moral que a la violación de las leyes. Bueno, simplemente quería compartir con ustedes. Déjenme le bajo aquí un poquito de volumen a esto. Sí, como les decía, simplemente quería compartir con ustedes esta entrevista. La verdad es una presentación que tuvo él en España, en la Universidad CEU San Pablo. Entonces es una universidad muy buena. Les recomiendo seguir también el material de los expositores de CEU San Pablo, una universidad católica independiente, por así decirlo. Eh, em, entonces les invito a que vayan a ver el video completo ahí a Mater Mundi TV. Entonces, véanlo completo. Simplemente los quise dejar acá para que tengan referencia y puedan ir a encontrar más material de esta calidad, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería hablar ahora del cardenal Robert Sara, de su preocupación por la iglesia y que nosotros también como laicos estamos llamados a hacer nuestro trabajo, a hacer también lo que nos corresponde y serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios es serle fiel a la iglesia también, porque la iglesia es la voluntad de Dios, ¿no? También recordarles que la iglesia es voluntad de Dios y fue creada por Dios, ¿no? Hay una charla del doctor Tim Gray eh, y él dice que en su discurso dice que Jesús, por el motivo por el cual extendió su ministerio y fue el tiempo que lo crucificaron a los 33 años. Porque si la sangre de Jesús hubiese sido simplemente la intención de Dios hubiese sido venir a morir por el mundo, lo hubiese Dios permitido, el Padre lo hubiese permitido cuando lo perseguía Herodes a los 2 años, ¿no? Pero en el corazón del Padre, en el corazón de Dios estaba la creación, la fundación de la iglesia, ¿no? Y por eso es sus 3 años de predicación, ¿no? Porque la pregunta que Tim Gray hace es, todos sabemos, y el decir, ¿por qué murió Jesús? Y todos respondemos, oh, por esto, ¿no? Todos sabemos por qué murió Jesús. Pero la pregunta que él lanza y dice, ¿por qué vivió Jesús? ¿No? Y en esa pregunta, ¿por qué vivió Jesús? Está la respuesta, ¿por qué Jesús tenía la misión de fundar la iglesia? ¿No? Bueno, es una charla diferente, pero de alguna manera se los quiero dejar porque eso es, que nosotros sepamos que la iglesia es indispensable en la tierra. Es la embajada del cielo en la tierra, ¿no? Entonces tenemos que amarla, tenemos que vivir conforme a ella, porque ella nos es madre, como dice el reverendo Cardenal Sara nos dice, es madre, pero también es maestra, nos enseña. Pero si el hijo no quiere aprender, o sea, es rebelde ese hijo, ¿no? Esperemos de que no seamos rebeldes. Nosotros sí nos acerquemos a la enseñanza de la iglesia y tener clara la doctrina de la iglesia, ¿no? Así pues, gracias por estar con nosotros. Espero que le den like al video y que compartan este contenido. Nos motiva a nosotros de alguna manera a seguir haciendo contenido y yendo más a temas más elementales, ¿no? Entonces, entendiendo todas las cosas, pues solo es posible pidiendo la gracia a Dios y estudiando la fe verdadera, ¿no? Así que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga y que tengan un bendecido día. Bendiciones.